con las vueltas y que la monta la brida con los caballeros medievales más pesados y tal. Y no es del todo, aunque una se haya usado más para uno y otra se haya usado más para otro tipo de caballo, no es del todo así. Tiene más que ver con la manera de montar del jinete. La monta de las jinetas eran jinetes que originalmente eran arqueros y iban estribado corto para tener las manos libres. Y el estilo de montar las jinetas tiene que ver con las piernas y con la posición en el caballo. Hoy día hay caballos que se montan a las jinetas y que son caballos pesados. Por ejemplo, los de salto de obstáculos. Los jinetes de salto, por ejemplo, imaginaros caballos saltando una prueba de potencia, están montando las jinetas, a pesar de ir en un caballo centroeuropeo y del norte. Y al revés también pasa. La monta la brida, que es una monta parecida a la que se empezó en Grecia clásica, con Jenofonte, era un jinete normalmente con las piernas largas hacia abajo, un asiento profundo. Se tiende a pensar más en los caballeros de la Edad Media con los caballos pesados. Sin embargo, en doma vaquera, que tanto se dice que es la jineta porque se revuelven los caballos, muchos jinetes montan con los estribos bastante largos y usos de la brida. Pero lo interesante de esto es que a través de todas las culturas ecuestres que han pasado por aquí, a través de la Edad Media, y cuando se llega al Renacimiento, en el siglo de oro, existieron focos en España donde se fusionan las dos escuelas. El más ostensible, el más visible, quizás sea el que es conocido como origen de nuestro caballo, que está en las caballerizas reales de Córdoba, cuando Felipe II decide crear allí como un gran complejo para criar el mejor caballo que había en la época, que es el caballo español. Para eso se lo encarga Diego López de Haro y ponen a disposición de todo ese proyecto una partida presupuestaria y los mejores en el área de los caballos que había. Pero hay otras zonas difusas, como es Jerez de la Frontera, que es un sitio donde 80, 100 años antes llegó la Reconquista, y hay casas nobiliarias ligadas al caballo también desde esa época. Se construyó también el monasterio de la Cartuja, ¿no? Álvaro Alberto de Valedo copió el que había en Sevilla, que era el de Santa María de las Cuevas, y construyeron el Santa María de la Defensión. Este monasterio ha estado ligado también a la cría de los caballos, pero luego esto se ha romantizado mucho porque, claro, era una institución que llevaba ahí mucho tiempo y ganaderías ya más cercanas ahora, del 19 y tal, pues siempre le gustaba la idea de que sus caballos estaban ligados a los que habían los monjes. Es un origen y no se sabe si eran totalmente de los monjes o si eran de esas comunales propiedades de la Cartuja que las casas nobiliarias llevaban. En cualquier caso, hay dos focos importantes en nuestro caballo. Al principio, el foco de Jerez, más difuso, con mucha menos documentación de la época, casi toda la documentación es muy a posteriori, pero en la época tú te encuentras textos, por ejemplo, en la época de Carlos I, sobre la importancia de los caballos cartujanos, pero sí que estaban ahí. Es un foco difuso, pero el foco de Córdoba es un foco muy concreto. Ahí sí que te encuentras auténticos tratados de hipología, de caballería, y en los archivos hay abundante documentación en la cual se demuestra que a propio intento era la nueva raza de caballos del rey. El caballo español en esa época era considerado un símbolo del poderío del Imperio español. Y originalmente, cuando se crió en Córdoba, estaba destinado a ser regalo entre los reyes. Y no podía salir de ahí, incluso cuando se moría un potro o algo, pues había que enseñarle al caballerizo mayor la piel, o sea, estaba todo súper controlado para que ningún caballo saliese de allí. De hecho, dicen que los regalos de boda eran un caballo español y había infantes de Europa que se venían a casar con los infantes de España, aunque no fuesen de su agrado, con tal de conseguir un caballo español. Bueno, toda esta tradición, aquí hay un pequeño collage, ¿no?, que representan los caballos de la baraja española, espada, bastos, copa y oro, y también las 4 órdenes de caballería españolas, que son Calatrava, Montesa, Alcántara y Santiago. Estas órdenes llevaron lo que era los usos y costumbres de la caballería hasta nuestros días, en tiempos de guerra, pero luego, posteriormente, cuando fue cambiando también el tema de la monarquía, entraron los Borbones,
hubo decadencia en el tema de cría caballar, como ahora veremos y tal, se mantuvieron en las maestranzas de caballería, que eran instituciones para mantener vivo el arte de montar a caballo y los usos y costumbres de caballo, incluso hasta la escuela de equitación militares, ¿no?, de los años de finales del 19 también tuvieron esa función, que hoy día ya hay escuelas de equitación municipales, hay escuelas de equitación privadas, pero la tradición al caballo pues está con nosotros. Y también, no sé, aquí está por ejemplo un tratado de Pedro de Aguilar, en 1572, luego tuvo un discípulo que fue Pedro Fernández de Andrada, que 20 años más joven, los dos eran jinetes en las caballerizas reales, y él acuñó un término que es hombre de caballos, que luego pues posteriormente fue usado por Lagarnier, por Newcastle y pasó como el horseman inglés. Pero que sepáis cuando escucháis horseman que viene de hombre de caballos y que está escrito por nuestro paisano andaluz Pedro Fernández de Andrada. Pero los otros libros han alcanzado una gran notoriedad mundial porque la verdad que el mundo anglosajón para eso es envidiable, para ponerle el foco y difundir su cultura y sus tradiciones, y nosotros en España somos un Quijote para eso. Lo dejamos ahí muchas veces como algo olvidado cuando es algo realmente trascendente, pero no le damos entre nosotros la importancia a nuestra cultura que yo creo que se le debería dar. Bueno, pues con todo y con eso llegamos aquí, ya estamos en el 18, y en el 18 hay muchas revoluciones científicas, y está este hombre que es el conde de Buffon, que hace en su historia era naturalista, hizo una obra de un montón de tomos, los últimos los terminó su discípulo, Historia Natural, que habla sobre todos los animales y plantas que había vivos. Y hay un capítulo dedicado a los caballos. Este hombre, entre sus discípulos, tiene a personas como Lamarck, como Cuvier o como Darwin, que son precursores de la ciencia hoy día, ¿no? Hasta si hoy vemos genética, evolutiva y tal, ellos fueron los padres, desarrollaron teorías de evolución y todos se basaron en las historias de Lamarck, o sea, en la historia de Buffon. Buffon, en cuanto a cría caballar, siempre establecía que había dos tipos de poblaciones de caballos domésticos, los más pesados, menos reactivos, más masivos, que él llamaba de sangre fría, y los más calientes, con menos grasa, más reactivos, que él llamaba de sangre caliente. O sea, a grosso modo él decía que había dos tipos de caballos, los caballos de sangre fría y de sangre caliente. Luego él también tiene una observación que es muy curiosa, que es que la consanguinidad en exceso trae degeneración. Y eso él lo dejó muy claro. Y que cuando en cría caballar se produce una degeneración, se arregla casi siempre con el componente de sangre caliente, no con el de sangre fría. Total, la influencia de este hombre, a finales del 18, del conde de Buffon, fue enorme en todos los hipólogos del siglo posterior, del siglo XIX, a nivel Europa, pero a nivel de España también. Y nuestro caballo pues fluctuaba. Si tenemos aquí, mira, son grabados de pintores que se dedicaban solamente a pintar razas de caballos. Y pues ellos nos bandeaban, nos ponían aquí un español, nos ponían aquí por ejemplo un turco, que es la parte más caliente, pero nos ponían aquí al napolitano, un tipo de caballo más redondo. Aquí pues unos cuantos, sí, 50, 70 años ya en el 19, pues otro pintor que se dedicaba solo a razas de caballo. Poníamos aquí este tipo, que es un tipo bereber, un tipo más caliente, otro tipo un poco más redondo, más napolitano. Y son caballos actuales. Este es un caballo de Borges, recuerda más a este tipo. Este es Novato, el famoso Novato del hierro del Bocao, que es ancestro de muchos caballos del Bocao. Tenemos un tipo más oriental. ¿Qué quiere decir eso? Que desde siempre nuestro caballo ha estado fluctuando entre los tipos más, un poco tirando a Asturias del norte, a los tipos más orientales. Y en todo este rango ha estado siempre el caballo español. Esas discusiones sobre cuál es el caballo español auténtico, que si el perfil, que si tal, se han producido desde siempre. Hay textos en el 17, en 1600 y pico, en el que discutían jinetes de las caballistas reales sobre si el perfil del caballo era más curvo o era más recto, o sobre los Guzmán y Valenzuela, que había una casta de caballos que eran muy antiguas. Había algunos que eran partidarios y otros que eran detractores. Decían,
los Valenzuela en tiempo de mi abuelo, tal, y el otro decía, esos caballos no tenían corazón ni arrojo y eran espantadizos entre los clarines de... O sea, estos dos bandos que siempre ha existido de discusión un poco acalorada, apasionada, del carácter español y más concretamente dentro de los caballos, ha existido siempre. Al igual que ha existido siempre la dualidad, ¿no?, entre el caballo de utilidad, entre el caballo que es producido por jinetes, por personas que lo sienten, que funcionan con él, y el caballo de ostentación, porque alrededor de Felipe II había también sus chambellanes que preparaban los desfiles y tal, y decían, el caballo español debe andar majestuoso, lento, para que en un desfile te vean que sea un caballo del rey. Pero paralelamente y en el mismo tiempo existían quienes decían que el caballo debía ser enfrenado tal, que tenía tales cualidades, que se ensayaban estos aires de corbeta, estas vueltas, o sea, la discusión entre el tío del morfológico y el jinete de hoy día lleva por lo menos 500 años. Y esa polarización que hay, esa dualidad que hay en el caballo español entre el que tira más hacia el norte, hacia el frío, entre el más ligero, entre el caballo de jinetes, entre el caballo de reyes o de ostentación, entre el caballo que se monta a Bagarne o que sale en el anuncio de Terry o que sale Boderek en el Sicar, o el caballo que va a la Olimpiada y que consigue un quinto puesto del mundo, como lo ha hecho Fuego, esa polaridad constante, ese yin-yang existe dentro de nuestro caballo y es la razón de ser de nuestro caballo. Bueno, aquí tenemos también varios tipos orientales. Ahí me he centrado en oriental. Tenemos lo que era visto un árabe en los tiempos antiguos, un turco. Aquí no existía todavía estándar racial, eran tipos. Porque una cosa es el tipo y otra cosa es la raza sometida a los grilletes de los estándares raciales, que han ido cambiando y que muchos de ellos se han convertido en profecías autocumplidas para la raza. Pues vemos caballos más o menos con sangre, con temperamento. Vemos aquí un caballo haciendo un aire parecido al Piafé. Vemos este caballo que nos recuerda bastante a un caballo que podríamos llamar cartujano del hierro revocado. Pues se trata de un árabe que ganó la exposición de París en 1900. Tenemos aquí a Novato, que este sí que era un caballo de hierro revocado, pero si veis es un caballo muy parecido. Tenemos aquí, este era un descarado, un celoso de Curro Chica. Tenemos aquí a Helicón, que es un yeguada militar, que está francamente influenciado por el tipo oriental, estepeño, y un Miura de esa época. En otro lado de nuestro rango tenemos a caballos francamente con influencia napolitana, normanda, como este, que estaba descrito. Este lo montaba Godoy, que escribió una obra que se llama El Picadero Real, bajo seudónimo, porque era el primer ministro de Carlos IV, y entonces le gustaban mucho los caballos, pero tampoco quería que lo vieran como un escritor de caballismo, entonces tenía su seudónimo, y la obra está El Picadero Real. Este, por lo visto, era un caballo excepcional, y su padre era un caballo napolitano. Pero aquí tenemos a Cloroformo, que es un semental español, del Marqués de Alcañices, finales del 17, era un criador de la zona de Madrid. Por ejemplo, Cazo, el caballo que es padre de los Escaleras, viene de esta ganadería, que era un semental del Estado que estaba en Córdoba. Y fijaos qué tipo de caballo. El Marqués de Alcañices tenía como semental un caballo francés y un caballo alemán. Pero es que eso se consideraba algo que estaba dentro de lo que es la raza. La raza, cuando se crea con Felipe II, hay intentos que trajeron yeguas de la zona de Andalucía, pero luego sementales de lo mejor que había en todo el Imperio Español. El producto es el caballo español, que es el resultante de la monta española. El caballo español es así, rápido, noble, bello, porque es un reflejo de lo que nosotros queríamos sacar el caballo, independientemente de sus ingredientes, que en cada época, como veremos ahora, cada criador ha puesto lo que él creía mejor para sacar este caballo. Ahora se dice mucho también sobre las denominaciones, ¿no? Le llamamos andaluz al español, tal. Yo creo que el andaluz es un tipo dentro del español, es el eje principal, el ingrediente principal, pero es el tipo ligero. Pero este caballo, por ejemplo, que es un caballo español, de andaluz, tiene poco porcentaje. Ah, sí, perdón. Sí,
Vale, vale, vale. Es que Estaba como chiquito, yo creo que hablando... ¿Ahora mejor? Sí, sí. No, no tan lejos tampoco. Vale. Aquí vemos un caballo que está descrito, es de Edelman, es del 17, está descrito como caballo andaluz. Pero árabe, ¿no? Árabe. No, es un caballo andaluz de esa época. En esa época todavía no existía pura raza árabe. Existían caballos que se traían para acá, pero para que veáis que era un caballo despigmentado, con los ojos claros y tal. Dice, las capas es algo moderno, las capas es algo que viene y que va. Igual que los perfiles. Los perfiles, el sistema de clasificación de las razas según los perfiles, eso pues salió en el 19, era de Balón y de Chambers, que eran dos veterinarios, y lo aplicaron al principio a ganado bovino. La teoría esa quería decir que según la curvatura del... No se oye bien al final. No se oye bien al Es final. que ya te has retirado demasiado. Ni Juan ni Juanillo. ¿Qué Vale, he o preguntado? Juan Bonillo, ¿no? He preguntado. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, de Chambers y Balón sacaron el sistema ese de los perfiles. Decían que el perfil cefálico estaba relacionado con el resto de animales y luego lo asociaron a la raza. Lo sacaron al principio para ganado bovino. Lo que pasa es que fue muy popular y ya se adaptó a vacuno, a todo, incluso a humanos. Porque al principio de esta época había tratados que luego, 30 años después, pues quedaron obsoletos, pero forman parte de teorías que tal. Y ha quedado obsoleto en todo, menos en los concursos morfológicos. Y siempre mirando el caballo con el perfil, que si es así, que si tiene el ojo triangular, que si tal, cuando realmente donde está la raza de caballo, donde siempre ha estado es en la respuesta que ha tenido ese caballo a los usos y costumbres de la monta española. Siempre hay variedad de los perfiles en todas las razas de caballo, no solo en el español, sino en el árabe principalmente. Bueno, pues llegado a este punto, después de un origen en el siglo de oro y varios siglos, de un cambio de dinastía, los Borbones, hubo un cierto declive de lo que es el Imperio Español y España, que eso casi todos los que estaban dedicados al tema del caballo lo achacaron a que hubo un declive de los caballos. Es de entender porque la caballería era como la fuerza de choque más importante dentro del ejército, y entonces fue una serie de señores, primero Pedro Pablo Pomar, después vino Francisco de la Iglesia y de Arrac, que fue un hombre muy prolífico, fue militar también, fue uno de los ponentes de las Cortes de Cádiz, se dedicó a escribir de equitación y a traducir textos de grandes maestros de equitación de Europa, puso de su bolsillo fondos para construir escuelas de equitación militares, y luego en la segunda parte de su vida se dedicó a la hipología, escribió mucho sobre las razas de caballos, escribió esto al rey Fernando VII en el que denunciaba el deterioro de nuestra raza y promovió muchas medidas como reactivación de maestranzas de caballería, celebración de concursos de ganado equino a nivel nacional y el embrión de lo que serían luego las yeguadas militares. O sea, este hombre fue el que puso la idea y dijo, vamos a poner unas pilas, tenemos que criar mejores caballos, y aquí ya lo que nos ha dado la puntilla es la guerra de independencia. Ya peor que esto no podemos estar, tenemos que darle a la máquina de la cría caballar para seguir para adelante. Y bueno, Napoleón en esta época, pues era el que estaba en toda Europa, casi todas las cortes lo querían imitar. Napoleón, cuando al principio de su origen, pues tuvo una campaña en Egipto, fue el primero que empezó a traer caballos orientales para acá, imitando a Napoleón y coincidiendo también con un periodo sociocultural a lo largo del 19 hubo mucho interés, sobre todo a nivel de nobles y de casas nobiliarias de Europa, por el mundo oriental, por el mundo exótico. Había nobles, por ejemplo, el conde Rabuski, que se fue y se hizo beduino, y esos pues todos se traían las costumbres, la decoración. Muchos palacios del siglo XIX tienen su sala orientalidad, y los caballos. Y ahí fue cuando empezaron a traerse caballos orientales. Y al mismo tiempo, coincidiendo con esto, los hipólogos rescataban la obra de Buffon y decían, para regenerar nuestras razas, que se han demasiado virado hacia caballos pesados, necesitamos un caballo oriental. Y ellos decían que el caballo español, el caballo andaluz, debía de ser ni más ni menos que igual que un árabe de la época, no estamos hablando de pura raza árabe, pero con un poquito de más talla y más adaptado al terreno. Y ahí pues estuvieron martilleando. Bueno, pues y eso llegó durante
buena parte del 19 a principios del 20. Y a principios del 20 ya llegó quien lo ejecutó. Y aquí tenemos el problema de la cría caballada en España, que es la primera obra que tuvo un joven capitán de caballería, que fue Luis Azpeitia de Moros, que fue el alma mater de las expediciones que se hicieron a Oriente, que se hicieron varias, para traer caballos. Están recogiendo un libro que se llama En busca del caballo árabe. Yo he podido consultar hasta las notas de campo, cómo calificaban cada caballo, se cargaron mucho, y se jugaron la vida, eso está descrito. Y el objetivo era traer caballos aquí para la yegua militar que se había construido de nuevo y para reflotar la cría caballada en conjunto. No era solo para crear el pura raza árabe, porque muchos de estos caballos vinieron a secciones que se establecieron en la yegua militar de yeguas que eran árabes hispanas, y algunos influyeron en la mejora del caballo español, como ahora vamos a ver. Bueno, pues a Napoleón, que era el puñetero amo, como les pasa a todos cuando llegan al fondo del poder, pues se caen del caballo y a otra cosa mariposa. La primera exportación de árabes no fue para la yegua militar, fue para la yegua real, que era una yegua de propiedad de esta señora, que es nuestra reina Isabel II, y se lo trajo un aventurero griego, una especie de Indiana Jones de la época, que era Nicolás Gliocchio, que murió en el intento y no le pagaron, y su viuda, que era una mujer con dos bien puestos, se vino aquí y hasta que no cobró no paró, se plantó en Madrid y eso. Pero de este capítulo creo que nos habló en la otra conferencia el coronel Juan Manuel López. Algo. Bueno, el caso, aquí están los árabes estos de Gliocchio que se trajeron. Como Isabel II duró poco, en la revolución que hubo en 1860 y tanto, parte de estos caballos fueron a Jerez. Lo compró un Domecq Lembeye, un antepasado de los Domecq que crían caballos, y estos caballos están implicados en los que se llaman cartujanos romanitos, que es una de las ramas de los cartujanos, que es la que trae la familia de Jerez. Ya que estamos hablando de los cartujanos, tenemos aquí la cartuja de Jerez, y tenemos este libro, que es de 1870 y tantos, de un profesor alemán, y que estuvo viendo caballos aquí. Y fijaos que aquí tenemos a un caballo de Guerrero. Guerrero es una casa ganadera importantísima del 19 en Jerez, y que está detrás de muchos caballos cartujanos, y que la mayoría de los que crían hoy cartujanos lo desconocen, porque casi todos se empiezan Vicente Romero, Zapata, pero antes y coetáneo a Zapata estuvo Guerrero, y hay muchos caballos de Guerrero que están detrás de los caballos del bocado. Aquí tenemos un Zapata y un Guerrero, y aquí tenemos hierros que está, por ejemplo, este de Romero Guaro, que era el que luego dio el hierro del bocado, de la zona de Arcos y de Jerez. Aquí hay en un trabajo que se hizo por Cría Caballar, que era el de Cotarelo y Garastazú, hay ciertas referencias a que se criaban caballos en el monasterio de la Cartuja, pero son todos trabajos de 1800. O sea, lo que se echa en falta de verdad de la Cartuja es documentación del siglo XV, del siglo XVI, que no quiere decir que porque no esté no criaban caballos, porque es un origen mucho más difuso que el de Córdoba, que pueden ser los dos igualmente válidos, igualmente de repercusión. Pero, por ejemplo, yo me encuentro este año en el SICA los criadores de Córdoba, que vienen, porque Córdoba es el origen de caballos, pues muy bien, Enrique, eso está muy bien. Pero todos los caballos que tenéis vosotros vienen de caballos, los actuales vienen de caballos de Jerez, así que un poquito más de fusionar las dos cosas. La brida de la jineta, el oriental con el germánico, el de gusto por el de equitación. Y nos va mejor cuando fusionamos, pienso yo, no sé, en todos los campos. Bueno, pues seguimos. Y tenemos también en el 19 un montón de ganaderías que ya, en las cuales emergen jóvenes ganaderos que usan sus caballos para montar, como sería Miura. Miura es importante porque cuando se crea la yegua militar, ellos hacen una selección de los caballos de esa época que ellos creen que tienen mejores cualidades para funcionar. Empiezan con sementales de guerreros, empiezan con yeguas que les donaron distintos ganaderos, varios de Córdoba, por ejemplo Molina, de la zona de Jerez está Guerrero, y luego ya fueron comprando, posteriormente compraron un lote al Marqués de Casadomecq, que eran los cartujanos romanitos, luego también pues a Francisco Chica, que era el que vino del hierro del bocado, y a Escalera en los años 30. Ya con eso ya cerraron el kiosco y siguieron para adelante las líneas maternas de la yegua militar.
Aquí tenemos, bueno, al final del 19 había carreras de caballos, esto era en Tablada, en Sevilla, había premios para caballos españoles, y en la exposición caballara, mira, había un diamante, que este era de Zapata, y había caballos españoles anteriores al primer Stubus que se crea en 1912. Ese es como ya el Stubus que tenemos ahora mismo. Si tenemos la versión 1.0, que es la de las caballerizas de Córdoba, la versión 2.0, en la que estamos ahora mismo, empieza creando la yeguada militar de Córdoba en 1893 y el primer Stubus en 1912. Ahí es donde arrancamos. Bueno, aquí tenemos a Vicente Romero, que es un ganadero de Jerez, que fue muy longevo, muy simpático, lo conocían todos los ganaderos y consiguió que su ganado, que venía de varias procedencias, tenía su padre, y luego también pues había comprado de varios ganaderos y tal, tenía un hierro que era el hierro del Bocao, que ha llegado hasta nuestros días, y estuvo 90 años prácticamente a caballo, desde que era pequeño tal. Aquí tenemos a Cristóbal de Colón de la Cerda y Gante, que era el sexto duque de Veragua. Veragua lo conoce todo el mundo por los árabes, pero era su hijo. El padre, que era garrochista, criaba españoles y criaba españoles también de procedencia cartujana. Ambos conforman también líneas maternas que están en Miura y en otras yeguadas. Cuando uno pone el mapa de los caballos cartujanos, siempre lo pone como a la muerte de Vicente Romero García. La ganadería se dividió y tal, y ahí se han agarrado. Pero nunca pensamos que las ganaderías son líneas maternas, puesto que las yeguas son lo que se va quedando de los ganaderos. Cuando se muere, dejan la mejor hija, el desviaje se hace con la hembra, y lo que es el cuerpo de una ganadería son siempre líneas maternas. Y Vicente Romero durante 90 años le dio tiempo a vender muchos caballos y muchas yeguas a muchas ganaderías que llegan hasta nuestros días y que en líneas maternas son igual de cartujanas que las que están con el término de Ferran Bocao, ¿no? Que es el moderno. Bueno, tenemos aquí Vicente Romero Mayor, tenemos el principio de Miura, tenemos Guerrero. Guerrero es importante porque aparte que hay 2 o 3 líneas maternas en yeguada militar que proceden de él, es cartujano, la gente no lo sabe, la mayoría se queda con este azulejo que había en la puerta del depósito de cementerio de Jerez, donde vemos a un caballo que se decoloró así en alazán, originalmente era castaño, y esto está copiado de un óleo, que es este aquí, que sale de caballo en esta posición. Esto era la presentación jerezana de los años 20. Se solían presentar todos los caballos plantados de atrás, y como hoy día se presentan los árabes en exposición. Entonces todo el mundo en la época de los años 70, 80 decía, no, este caballo porque es alazán, tiene la cola así, está arabizado. Y ahí en esa época se empezó a dar yuyu un poco y a separar el árabe por un lado y el español por otro. Sin embargo, si vemos otras fotografías del mismo caballo en la época, lo vemos aquí, o incluso lo vemos aquí, que esto está publicado en un ABC de los años 20, hechicero, pura sangre español, cartujano de los señores guerreros. O sea, este caballo realmente era un caballo cartujano, por genealogía, por tipo y por todo. Pero gracias a este óleo copiado con este azulejo, posteriormente, en los años 80 y tal, los del cartujano que se convirtieron solamente en Ferran Bocao, a partir de los Roberto Borne, Terry, y ya el mundo antiguo del cartujano lo dejaron un poco atrás. Este tipo de caballos no le entraba en su esquema, a pesar de ser igualmente cartujano. Aquí tenemos una foto de uno que sí que lo era, que es el destinado tercero de Francisco Chica, pero para que veáis la diferencia del caballo en una foto y en otra. Aquí lo pillaron con la cola así, y aquí lo pillaron un poco más en su sitio. Bueno, pues aquí tenemos otros sementales de Miura. Tenemos aquí a ver, esto se lo dará, sí. Tenemos aquí a este caballo con el hierro del Bocao puesto. Fijaos qué pedazo de caballo. Un caballo 1900, este es jerezano. Un caballo de Vicente Romero, que lo compró Miura. Este es su hijo, que fue semental del Estado, voluntario segundo, uno de los primeros de yeguada militar. Fijaos que a plomo, y él dice, no, es que antiguamente los caballos no tienen nada que ver con los de hoy en día, porque los caballos antiguos, porque se ha mejorado mucho. Eso es relativo, porque hay algunos caballos antiguos como este, que hoy día seguirían siendo unos caballos muy bien hechos y muy bien conformados. En todas las épocas ha habido variedad de calidad. Y sin duda alguna, donde ha habido caballos buenos ha sido donde ha habido ganaderos que se montaban a caballo y que ponían el pie en el estribo, como es el caso de Miura.
Y estos caballos muchos pues se fueron para Portugal y formaron los cimientos de lo que mucho después sería el pura sangre lusitano constituido como raza. Bueno, la llevó a militar en Córdoba. Aquí tenemos la copia del primer estubú. Eduardo Miura, junto a los militares, o sea, Eduardo Miura desde el principio, el tatarabuelo de los actuales, estaba metido, igual que Sebastián Urbaneja, que es familia de Primo de Rivera y Urbaneja. O sea, una serie de militares de caballería y de ganaderos que montaban, estructuraron muy bien estructurada la yeguada militar y llevaron a cabo todos los planes que habían tenido todos estos hipólogos del siglo XIX, que a su vez estaban influenciados por Buffon. Esto es lo que tenemos los humanos, que al ser mortales no nos da tiempo muchas veces a terminar la obra grande, tienen que venir las siguientes generaciones a rematar la faena o a estropearla, que también puede pasar, también tenemos periodos de decadencia. Y bueno, uno de los principales objetivos era mejorar el caballo. Aquí está Taller, es un caballo que está comprado en lo que hoy día es Turquía, en Asia Menor. Este caballo lo vieron en 1904, la primera expedición que no fue Luis Azpeitia de Moro. Y lo dejaron en reserva porque por lo visto tenía un problema, no sé qué. Y luego a la segunda, cuando fueron ya con Luis Azpeitia, se lo trajeron y lo compraron. Este caballo, junto con unas cuantas yeguas y otros muchos sementales, hicieron un periplo por toda la zona esta peligrosa. El libro es un viaje de aventura que además está muy bien escrito. Pero la importancia de este caballo es la siguiente. Este caballo fue usado de semental del estado en Moratalla, en la sección de árabe hispano, porque antiguamente tenían la buena costumbre de los caballos que tenían dos componentes, siempre se nombraba primero el del semental y después de la yegua. No es lo mismo un árabe hispano que un hispano árabe, porque no es lo mismo que la línea materna lleve un componente que lleve otro. Aunque parezca que van al 50, no es lo mismo, dependiendo de lo que esté en la línea materna. Y este caballo, pues, es el padre de estos dos caballos. De Sereno, a ver, que se me pasa. Sereno, que está aquí, es un hispano-árabe tordo, y de Saltarín, exactamente igual. Este caballo tiene una gran importancia, porque es el padre de Bilbaíno de Miura. Aquí está su certificado de cubrición. Bilbaíno de Miura, un caballo de los años 20, fue del que salió toda la yeguada militar moderna. Sus dos hijos, que fueron hermanos propios, varones, que era Bilbaíno II y Lebrero, fueron los que luego dieron a Maluso, a Gente, todas las yeguas estas que fueron la madre de Helicón. Todo lo que tenemos hoy día de yegua militar viene de este caballo, que es hijo de un caballo que se trajeron de Turquía. Un caballo criado en Miura, porque eran las ganaderías de confianza. En esta época, recordemos que la yegua militar fluctuó mucho de sitio, le cumplía el arrendamiento de Moratalla, estuvo luego en Posada, pasó a Jerez, luego la República volvió a Moratalla otra vez, para irse luego definitivamente a Jerez. Pues estos descendientes de Taller dieron caballos muy importantes. Taller dio, cruzados con yeguas orientales también entre sí, caballos en el pura raza árabe, por supuesto. Y hay caballos de estos que están en la ganadería del Cid Calonge, en Huelva, y luego en América también. Pero aparte de eso, ya tenemos descendientes en pura raza español, descendientes en pura raza árabe, y también tenemos a los caballos que vendió Miura a Portugal. Vendió caballos a Ribeiro Tellez, vendió caballos a Andrade como Bergantín. Todo el mundo conoce que Andrade tenía Príncipe VIII, que era del Bocado, pero antes de Príncipe VIII tenía caballos de Guerrero, tenía caballos de Tirano, y el primer semental que tuvo era este Miura, que era Bergantín. O Espartero, ¿no? Un caballo torero que fue el que fundó la ganadería de Ribeiro Tellez. O Sultán, el infante de la Cámara, otro Miura, que también vienen del Sereno este, que era hijo de Taller. Bueno, tenemos aquí los mapas de los cartujanos. Como he dicho antes, pues en la familia de los caballos cartujanos, sí, casi todas vienen. Este es un esquema que hizo, pues, se ve. Este es un esquema que hizo Guillermo Peral, un veterinario extremeño, pues viene de Vicente Romero, luego van saliendo, pero claro, aquí falta un montón de caballos que vienen por atrás, por Guerrero, por Miura, y que amplían este árbol. Esta es de la tesis de Manuel Gómez Lama, y estos son pues Francisco Chica, Domínguez, y luego pues también está Gabriel Mateos, ¿no? En Jerez, que se dedicó luego a criar caballos hispanoárabes. Pero las líneas maternas, por ejemplo, las líneas maternas de los Casa Domecq de hoy día, que son hispanoárabes, son también las mismas, son cartujanas.
De hecho, tuve un cazadoma hispano-árabe que esté bastante y no hay mucha diferencia entre ese caballo y un caballo del bocado. ¿Por qué? Porque comparten línea materna, que es lo que realmente es el núcleo de las ganaderías. Veragua, Romero Benítez, estas que están en Extremadura, que es Fernández Daza, o también tenemos otras llamas posteriores como Manuel de la Calle, etc. Vale. Tenemos aquí el primer producto del Marqués de Domecq, que son los cartujanos romanitos. Se llaman romanitos porque la finca en que ellos empezaron era la finca la romana, de Abad Romano, que era el apellido del dueño, y de ahí pues salieron sementales como Burgués, Señorito, que era un caballo que ganaba en las carreras en su época, y de él sale Julio, que fue un famoso semental de la yeguada militar. También ellos aportaron yeguas a la yeguada militar. Hay una parte de la yeguada militar que viene de estos caballos. Estos caballos traían el oriental de los que vinieron en 1850, o sea, tenían como 50 años de solera más de oriental que los otros de yeguada militar del Sereno, no de Miura. Y bueno, aquí en los árabes también lo vemos. Pongo aquí esta diapositiva de los árabes para que veáis. Todos estos caballos son árabes. Este caballo era un semental del Estado que estaba en el depósito de la Cartuja de Jerez, antes de que estuviese la yeguada militar. Y fijaos, es un árabe que venía de Francia, y fijaos el tipo, el perfil, la grupa, no tiene nada que ver con los árabes a los que estamos acostumbrados hoy día. Este es un árabe actual, un árabe francés de línea de raíz y de carrera, un poco más así. Sin embargo, aquí tenemos árabes en los que muchos años de selección de morfológico ha causado esto. El morfológico, ¿qué causa? Pues causa individuos como estos. ¿Se le puede llamar degenerativo? Eso ya lo dejo a la elección y a los gustos de cada uno. Pero morfológico, o sea, los morfológicos, pura raza que toca, pura raza que lo deriva a esto. Y tenemos aquí al famoso Bandik, que era un caballo que se trajeron de Rusia y Polonia en la de 1908, que realmente era un Tersk y era un caballo que era anglo-árabe, aunque estaba catalogado ya luego como árabe, pero insisto otra vez, en el 19 se hablaba de tipos, y él, pura sangre, que era un caballo relativamente moderno en esa época, no dejaba de ser otro caballo de origen oriental, que en los orígenes los podías cruzar. Lo que pasa es que ahí va mucho por moda, y hay una ganadería importante de árabes, que es la que empezó con los estándares raciales y tal, que era la de Lady Wentworth, una ganadería que se llamaba Craves Park, que estaba en Inglaterra, que luego el duque de Veragua de los árabes de aquí compró caballos allí, y eso ya empezaron a perfilar el árabe como hoy día todo el mundo piensa que es, como de hecho es. Pero es una profecía autocumplida, o sea, ponen el estándar racial y luego los criadores van hacia ese estándar racial. Quizá porque el que consiguió esos caballos al principio fue un criador de éxito. Se puso de moda, cuando algo se pone de moda le salen imitadores. Y cuando le salen imitadores, pues ya no se salen de esas líneas y los caballos pues degeneran por conseguir ya vuelta a empezar otra vez. Bueno, tenemos aquí a Americano de Domínguez, uno de los primeros caballos del bocado, que viene por Coronel, viene por Guerrero, como he dicho antes. Mira, aquí tenemos Junquillo de Guerrero. Este caballo que está aquí, todo oscuro así en presentación jerezana, que tú lo ves, es antepasado, es el bisabuelo de la novata, la madre de novato, del caballo que tienen hoy día todos los caballos de bocado. Entonces, hoy, desde los años 70 se sacó el mantra ese de cerrar un bocado, y parece que es muy puro todos los que no se salen de bocado, y te miran con lupa, no, este se sale por aquí, pues señores, todos se salen por este, si uno es que más para abajo, así que un poco para que tengamos en mente cómo va distorsionándose un poco los conceptos de caballo, cómo los tipos se solapan con la raza y cómo la pureza, que antes estaba entendida como un producto final terminado, se solapa y no te salgas de una genealogía. Porque el libro de... Aquí tenemos el famoso juglar, la yegua del bocado que compró yegua militar, eran todas de Francisco Chica. Y bueno, ya empezó ya con Roberto Borne, novato, este tipo de caballo ya que no era de tanta utilidad, era más de enganche recreativo, de la feria, y ya de ahí pues salieron ya los caballos ornamentales, ¿no? de boca, pero algunas veces se confunden los tipos con la raza. Para que veamos la línea materna, aquí hay dos caballos, son dos sementales,
los dos son hispanoárabes, uno es al 25% de árabe y otro es al 75% de árabe. ¿Quién es más árabe? ¿Este o este? ¿Quién cree que el tordo es el que tiene más árabe? Que levante la mano. Parece que el tordo es más árabe, ¿verdad? ¿Quién cree que el alazán es más árabe? Vale, parece que hay más gente a favor del tordo. Realmente, el alazán tiene un 75% de árabe y el tordo solamente un 25%. ¿Pero por qué parece más árabe el tordo? Porque la línea materna del tordo es árabe. Viene de una yegua que es hija de una árabe. Sin embargo, la línea materna del alazán es española, que le han echado árabe y que le han vuelto a echar un árabe. Las líneas maternas mandan muchísimo, porque es el fondo, es la raíz de lo que tiene un caballo. Y el tener una línea materna árabe, de una yegua oriental, a pesar de que hayan pasado generaciones de sementales españoles, te sigue dando esa apariencia de ligereza. Y este, sin embargo, teniendo un 75% de árabes, tiene una línea materna española. Y además una línea materna española de las que tienen más sustancia, más hueso de la yegua militar. Y eso está ahí. Y está ahí en la morfología y está ahí cuando te subes en el caballo, en las reacciones de los caballos. Entonces, la importancia de las líneas maternas es capital. Aquí vemos pues varias líneas maternas de la yegua militar. Tenemos esta, que es Venecia. Viene de una yegua de las antiguas de Escalera, que es la valerosa esta, pues fue luego metiéndole sementales, aquí por Bilbaíno pilló algo de oriental. Tenemos aquí este caballo, que es esta yegua que es gallega, que es la línea materna que da Festín, ¿no? Festín es un caballo muy fuerte y tal, pero al final pues tiene una línea materna de esta. Bueno, luego tenemos también, decimos que el caballo por raza española es raza cerrada. Si empezamos en 1500 y terminamos ahora mismo, la mayoría del tiempo ha estado abierta. Pero es que ha estado abierta hasta 1950. El artículo 33 facultaba a los ganaderos a inscribir caballos que una comisión juzgase su tipología y sus orígenes como españoles sin serlo. Los últimos que entraron, unos cuantos caballeros, por ejemplo, Almirante VI de Martínez Lora, ¿no? El padre de Manuel Martínez Bolois. Estos entraron todos por el artículo 33 en los años 40. O sea, desde 1572 hasta 1950, yo creo que hay bastante más tiempo que desde 1950 hasta ahora. Y realmente no se ha tenido controlado hasta el ADN, porque cuando se empezó otra vez a meter caballos dentro del libro, que fueron en los años 70, que es cuando empezó otra vez a valer el dinero el caballo, por la belleza, no por montar, muchas ganaderías que habían estado desaparecidas o nunca habían estado en el libro, de pronto pues se apuntan, ¿no? Y ahí pues salen casos, ganaderos que compran yeguas que no habían parido para darle entrada de nuevo a su producto y cosas así. Y luego pues caballos que están detrás de genealogías, como es el caso que hemos visto antes de Sereno, que es el abuelo de Bilbaíno. Bilbaíno, el que hablé antes, este semental, esta es una foto en Córdoba, esta es la más famosa que él tiene. Esto es como él apareció en el Sturbu, en el tomo segundo, como nota adicional. Nació en Sevilla, de su padre Gereno, le cambian una letra, dejaron hasta pistas y todo, cuando sabemos que fue Sereno, el caballo hijo y lo importante que fue este caballo, porque dio, fijaos todo lo que sale de... Fijaos todo lo que sale de Bilbaíno. O sea, está aquí Bilbaíno II, que es su hijo de varones, Lebrero, que eran propios hermanos, uno tordo y otro castaño, la línea paterna Maluso, Agente, Levitón, Lebrijano, Albero II, Utrerano, el padre de Fuego, el Deco, Evento, todos los caballos estos que hay por Celesto, de Domecq, los que están en la escuela, Albu, Ventura Camacho, que viene también por aquí, las dos únicas yeguas, pura raza española, que han sido campeonas de España de doma vaquera, la Aleada, la Centenaria, vienen de estas mejoras que hicieron los militares. Esto es historia de la raza, o sea, es revitalizar la raza y el entender el purismo como un tipo, no como no te salga de la botella. Tú sabes que si un estanque no entra agua nueva, al final pues se pudre, ¿no? ¿Qué le pasó a los caballos cartujanos cuando se metieron ya en tanto cerrado embocado? Empezaron a aparecer cuello oídos, débiles de articulaciones, enanitos,
y dicen, ¿y qué hacemos? Nos hemos metido aquí dentro y cada ganadero sabe perfectamente lo que pasa en su casa. Entonces, pues, había maneras de resolverlo por debajo de la mesa, había maneras de quitar en medio lo que no valía y lo que sí valía, pues le pega un pelotazo y con eso tira para adelante. Y luego hay la manera madura que es viendo, joder, pues la historia de nuestro caballo es así, hay más líneas y quizás tú puedes criar caballos cartujanos teniendo la opción de elegir otros caballos que por líneas maternas también son cartujanos. Lo que pasa es que se ha perdido porque lo hemos dejado sepultar en el tiempo. Ese conocimiento no lo hemos desvelado, no lo hemos aflorado. Maluso, uno de los padres de la raza. Si vemos el pedigrí de Maluso, aquí tenemos su padre lebrero, que viene de Bilbaíno, por aquí Villa Oriental. Y por aquí abajo, pues tenemos su madre, que viene de estos caballos voluntarios gallineros, que eran los dos de Miura, que habíamos visto antes. Como siempre, las ganaderías de jinetes, de personas de caballería, siempre han estado ahí al quite para salvar la función del caballo español como caballo de silla. Luego tenemos aquí pues estos bocados que ya eran la época ornamental, ¿no? La duquesa de Alba, Bilbaíno III, que a pesar de que se llamaba lo mismo, no tenía nada que ver genéticamente con los otros dos bilbaínos. Es un caballo que lo compró luego Miguel Ángel Cárdenas y que era bastante consanguíneo, y Miguel Ángel Cárdenas, no contento con eso, sino que se lo seguía echando a sus hijos, a sus nietos. Se dieron caballos muy bonitos para las fotos, pero luego funcionando montado, eso ya era harina de otro costal. Mira, aquí tenemos este caballo. Bilbaíno III ya tenía el cuello un poquito ido, tenía el quiste dentígero este que decía, bueno, tenía cuerno en la oreja. Era un quiste dentígero, pero era una manera romántica de denominar una patología. Y luego ya pues, en la época del boom de los 70, que el caballo español volvió otra vez a llamar la atención, la publicidad pues era de este tipo. Eran caballos ornamentales, caballos fáciles. Entonces, el mundo del caballo de silla y el mundo del caballo de faroleo, pues siempre fueron bandeando de un lado para otro. ¿Cómo se compensa otra vez? Pues se compensa con ganaderías de estas como Domé, como Miura, que ellos no dependieron del morfológico porque criaban para ellos mismos y siguieron guardando un poco la esencia del caballo de montar. Jinetes, los hermanos Peralta, que esos sacaron petróleo con sus caballos del bocado, más luego ellos, pues su selección particular que hicieron, sacaron caballos muy particulares, muy hechos a su propia personalidad. Fueron caballos que tanto Ángel como Rafael lo hicieron para ellos mismos. Luego esos caballos pues le han servido a muchos jinetes. Aquí en Granada, por ejemplo, tenemos dos jinetes que han sido campeones con este tipo de caballos y lo han llevado no solamente a la alta escuela, sino a clásica. Y bueno, ahí está la... En cuanto una rama del caballo español vuelve otra vez a coger los jinetes, vuelve a salir otra vez flores del jardín, como digo yo. Y bueno, y la escuela de Jerez, ¿no? En esta época pues ahí prolifera mucha ganadería, algunas derivadas del bocado, otras como Martínez Bolois también usa elementos de bocado, y casi todos en la época de los 80 y 90 querían poner sus caballos más parecidos a lo que era el bocado. Sin embargo, aquí surge la escuela de Jerez. Los primeros caballos del espectáculo, cómo bailan los caballos andaluces, yo creo que pura raza española con papeles ahí solamente estaba el valeroso, el resto eran todos árabes hispanos, pero eran todos caballos andaluces, porque Álvaro Domé había vivido en su familia de toda la vida que las ganaderías eran líneas maternas, y como sus líneas maternas eran cartujanos romanitas, si en un momento dado le ponen hispano-árabe, no estaba haciendo otra cosa distinta que mejorar el caballo español como se había hecho toda la vida. O sea, ellos no estaban en el nuevo rollo de los puristas de los 80 de no te salga de aquí, ellos criaban como habían criado. Y aquí está la Espléndida, que es una yegua que él tenía, hija de un pura sangre, y de yeguas cartujanas romanitas, muy buena toreando, y casi todos los caballos que salieron luego después de Álvaro Domé vienen de la Espléndida. Algunos con el hierro de los alburejos y con carta de origen, otros pura raza española. El hecho de cómo le consiguieron los papeles, yo ahí no me voy a meter, pero afortunadamente vienen de la Espléndida, y creo que si lo digo nadie me va a contradecir, ni siquiera el propio ganadero. Bueno, aquí tenemos a Audaz, un caballo criado por Ramón Folgarola en Cataluña. Este caballo, el hito que tiene es que fue el primer caballo en correr un internacional de doma clásica con Joaquín de Garre cuando era un chavalito. Ahí pues en la hípica llavanera, Luis Lucio empezó ya el interés por meter el caballo español en doma clásica. Y entonces en la irrupción de la escuela y de esto volvió otra vez a poner la balanza un poco
equilibrada, ¿no? Entonces ya el caballo de utilidad volvió otra vez a coger su peso, por supuesto con los olímpicos y con el éxito de flamenco, eventos. Por cierto, flamenco, invasor, todo hijo de un Miura, de Panadero Octavo. Miura siempre ha estado detrás, sin hacer ruido y repercutiendo en los caballos de calidad dentro de montar de nuestro caballo. Y Miura es de líneas maternas cartujanas, que viene de Vicente Romero García y viene también de Veragua, del duque antiguo, del duque garrochista, de los caballos españoles. Pero claro, como los cartujanos en los años 70 ya era el monopolio ese del Ferran Bocao, pues como que quedaba, esa ganadería y otra quedaron como en la diáspora, son cartujanos no reconocidos. Bueno, tenemos aquí Aquiles de Lovera, me acuerdo de la chica cómo se movía con las manos, tenemos a Invasor y Vinatero de Potro, Vinatero de Miura, tenemos aquí también a Panadero VII, el hijo de Gemelo, Evento y todos estos caballos. Bueno, tenemos aquí el que ha quedado hasta ahora más alto en una competición internacional, que es Fuego. Es un caballo que lo crió Joaquín Márquez. Fijaos, estas son la primera vez que se potreó el caballo, la primera vez que se echó el culo a Fuego. Lo compró un amigo mío, el cochero Cristóbal Porras, de allí de Mija, y luego pues lo entrenó Fidel, con su entrenadora que era Lisa, y Juan Manuel Muñoz también le ayudaba, hasta que Juan Manuel Muñoz empezó a trabajar con Miguel Ángel y poco a poco le comió el coco y en el Sicaya, ¡pum!, compraron el caballo. Miguel Ángel ya pues le puso ya toda la tela del telón que tenía para patrocinarlo y fijaos dónde llegó, un quinto del mundo. Que un quinto del mundo en Doma Clásica es muy alto, o sea que está ahí al lado ya de tener podio. Los otros caballos como evento, es la primera vez que competían internacional y, joder, que una final de unos mundiales o de una olimpiada van 60 caballos al Gran Premio, de ahí pasan 30 al Gran Premio Especial y de ahí pasan 15 a la final World Gran Premio. Y eso, evento, la primera vez que corrió lo consiguió. Fuego fue quinto, Invasor sexto individual en un mundial, medalla de plata por equipo en Atenas. Ahora recientemente Quincayo de Indalo también en el mundial se metió en la final, estuvo ahí 12. Ya llevamos 4 caballos. Con todo el tema que dicen que el portugués, que el lusitano y tal, los portugués creo que todavía ninguno. Y el único que fue medallista por equipo fue Guiso y montado por un español, que es con el que me co. Y siendo además un caballo que es derivado y muy bien hecho de nuestro caballo. Pero ¿qué pasa con el portugués? Pues allí tuvieron muchos ganaderos jinetes en la década de los 80, en la década de los 50, que se preocupaban por montar a caballo. Y en la época esa aquí, la supremacía, lo que mandaba más en los directrices del caballo, que yo creo que todavía sigue mandando, porque la ANCE se creó en 1972 al albur del tema de los morfológicos, siempre hubo una tendencia principal de los morfológicos y los jinetes estuvieron un poco en un segundo plano teniendo que sudar y que demostrar hasta llegar allá arriba. El reglamento del caballo español está redactado casi en una gran parte por personas del morfológico. Con todo y con eso estamos ahí. Sin embargo, los portugueses hicieron muy bien su trabajo, ganaderos y tal, y luego lo supieron vender muy bien, porque le han vendido al mundo que es el caballo más antiguo de la historia, han puesto fotos de caballos españoles o cuadros como si fuese el caballo portugués y luego hablan del caballo ibérico. Realmente el caballo portugués es un derivado del caballo español, totalmente, pero ellos hicieron muy bien su trabajo. Es igual que el Toyota Land Cruiser, en realidad era una copia del Land Rover, pero le copiaron un poquito la marca, pero siguió para adelante. No habría sido más inteligente decir, bueno, tenemos un libro principal por el raza español, llevamos 500 años seleccionando los caballos que mejor valen, abrimos un libro auxiliar y ahí metemos a nuestros derivados, metemos al hispano-árabe que se lo merezca y al lusitano que se lo merezca. Con esto que conseguimos, que no se pare el flujo para el ganadero que quiera, porque eso no es obligatorio, por un lado. Y por otro lado, políticamente ante el mundo, ponemos las cosas como son, nuestro caballo la raza matriz y la otra son derivados. Pero bueno, en fin, es una idea que lanzo, no sé. Es difícil. Vale, ahí seguimos. Bueno, Quincayo de Indalo, ya hemos hablado con él, la calidad de nuestro caballo que nos regala escenas como esta o como esta, ¿no? La espontaneidad, la presteza que tiene el caballo español para conectarse con el jinete.
Eso es el espíritu de verdad de la raza. Y es para lo que está hecho. Es la fusión de la brida y la jineta. Es el personal que vino de Nápoles juntado con el personal que vino de Andalucía en Córdoba. Todos juntos montando, todos juntos sacaron este caballo, la romería. El caballo que es noble, que lo sacamos, que sale por ejemplo en la romería de la Puebla de Guzmán, la más antigua de España. Lo mismo lo saca un niño con 4 años o lo saca su abuelo que tiene 87. Ese es el valor de verdad de nuestro caballo, no si tiene un ojito así de triangular o si la grupa es redonda, peluda y suave como Platero, ¿no? Que no tenía hueso, que era todo de algodón. Entonces, ¿dónde vamos a poner el acento de la selección de nuestro caballo? Eso es muy importante y para eso hay que conocer la verdadera historia de nuestro caballo. Y hombre, si uno mete el pie en el estribo y se preocupa por montarlo, mejor. Pues también tenemos otras disciplinas como la disciplina nuestra de campo, el toro, muy importante en la selección de nuestro caballo. El meterte en un caballo al lado del ganado bravo que sepa que va a estar contigo, que sepa que va a guardar la calma y que en un momento dado que tenga reacciona, pero sin irse de la pelota, eso es muy importante y eso lo tiene nuestro caballo. Las transiciones. Aquí tenemos pues doma clásica a muchos niveles, ahí desde profesionales hasta aficionados. Tenemos también, bueno, la policía aquí con los caballos del Escuadrón de Sevilla debajo del helicóptero, la disciplina esta de doma de trabajo, también un caballo muy bonito, o sea, un caballo que una imagen fue creado como la imagen del Imperio Español, sigue quien tuvo, retuvo, sigue estando ahí. Y bueno, incluso aquí tenemos a la campeona de doma vaquera, aquí está montada pues centenaria, ¿no? Por Joaquín Olivera, a Cosi de Río, su campeona, que fue la destinada de Miura, aquí en Lodadisco, corrido completo, equitación de trabajo con esta chica que era Disling, que es la hija de Jean-Claude, que campeona ahí en Alemania también. Y bueno, para saltos, que es una cosa que tradicionalmente no se ha usado nuestro caballo. Pues aquí tenemos caballos de la yeguada militar de los años 40, como es el Kander o el destinado quinto, aquí con los militares probando saltos, actitud en salto. Y tenemos otro caballo que era de Pedro Salas también. Y aquí tenemos uno que es Vilorto Damasco, que es un caballo que está ahora mismo en Zamora, que lo tiene César, y es un caballo que corre Gran Premio de salto. Se enfrentó a un Gran Premio y que, o sea, hizo 0 con Holsteiner y con todo. Fijaos cómo salta el puñetero, ¿eh? O sea, es que le voy a dar porque es que merece la pena ver el recorrido de este caballo. Fíjate, un puro raza español y que tendrá 1,60 raspado. Fíjate la técnica de salto que tiene el caballo. ¿Esto qué nos da idea? Pues la polivalencia de nuestro caballo. Un caballo que si te pones a seleccionarlo en un campo que no es el suyo propio, pero responde como eso. Que no es como, no llega al nivel de especificidad que puede tener un Holsteiner o un campeón del mundo como hay ahora, pero ¿tú sabes la cantidad de jinetes que hay de grupo 3, amateur en Europa y en todos lados, que un caballo de estos fácil y maniobrable le resuelve la papelera? Además, que este caballo ha ganado en un gran premio. Pues si os metéis en la página del libro genealógico y le dais al clic ese de la nota que tiene este caballo, del porcentaje ese que ponen ahora de cuál es más bueno y más malo para el deporte, este caballo no llega ni al 90. ¿Eso cómo te lo comes? Sí, porque dicen índice para doma clásica y tal, pero joder, caballo polivalente para el deporte tiene actitudes, y este caballo tiene 3 hijas o 4, es un caballo que lo veo muy interesante desde el punto de vista semental. Y bueno, y ya está. Aquí os dejo también una yegua, la destinada de Miura, porque otra cosa que tenemos en el caballo español es que, claro, estamos siempre con los machos, los ganaderos se acostumbraron a tener mucha cantidad de ganado, los machos pues crecen y hay que quitarlos porque si no se pelean, hay que meterlos en los bosses, hay que domarlos para venderlos porque el año que viene vienen los otros machos. Y la hembra, pues hay grandísimas yeguas para domar también, que muchas veces pasan sin pena ni gloria. Y otro de los tesoros ocultos que tenemos en nuestra raza equina. Y bueno, yo creo que ya pues demasiado paliza lo he dado y muchas gracias a todos. Y ahora el debate pues está abierto. O sea que si queréis podemos estar hablando de caballo aquí hasta que nos dejen, hasta que nos eche el señor presidente. Muchas gracias.
apostando por, Sí. por montar las yeguas, probarlas y eso, Claro. la yegua que no sirve, quitarla. Hoy ya se están fijando más en las yeguas, incluso en los sementales, ¿eh? En las líneas maternas, muy, Exactamente. muy importante. Es que, señores, esas preguntas. Preguntas, Ya está. intervenciones, cualquier cosa. Correcciones. Bueno, primero enhorabuena por su intervención. Gracias. O sea, apasionante. Creo que se ha pasado el tiempo hablando, o sea, fantástico. Pero yo quería hacer una pregunta que siempre la hago porque me preocupa profundamente como ganadero. La altura. Siempre la altura. Llevo montando a caballo toda mi vida, tenía 2 años, y resulta que el caballo grande que ya tengo no es el más cómodo para mí. Ni para trabajarlo, ni para la sierra, ni para la cantidad de rutas en situaciones difíciles, piedras, complicaciones. Y tengo problemas con los caballos grandes. Tengo ciertos problemas. No digo para otro deporte, pero para el trabajo, la funcionalidad diaria, en general, no nos estamos pasando, me pregunta usted, con la altura, cuando la altura estaba en el 1,65, ya estamos en 1,75. Sí, este es un debate que sale de vez en cuando el tema de la altura. Si uno se va al primer Stuckbook, que es donde están recogidos los primeros caballos de los de ahora, bueno, luego se fueron adicionando, hasta los años 50 han estado entrando. Ahí te encuentras una variabilidad grande en cuanto a alzadas y en cuanto a talla. Vamos a ver, hablando así en plan popular, en los pueblos de la vida siempre había el largo, el chiquitillo, Sí, el ancho y no sé qué. Esa variabilidad existe dentro de nuestro caballo. Y yo creo que es bueno que exista porque así hay distintas herramientas que el ganadero inteligente puede usar, la que mejor le va en cada momento. Pero estoy de acuerdo, en una disciplina tan dura como puede ser el concurso completo de equitación, que son 3 días seguidos, el primer día en pista, una prueba de salto obstáculos, segundo día que es el cross, a campo a través con obstáculos fijos, que ahí no derriba, ahí si derribas te caes tú rebujado con el caballo. Y el tercer día la loma. Los caballos que han sido campeones de esos olímpicos son caballos de unos 61, unos 62 como mucho, eso sí, por abajo amarrado. En todas las disciplinas de trabajo, de vaquera y tal, también. En clásica se ve de todo, porque hay sin embargo en los caballos españoles ni Fuego ni Malagueño, que hay ahora de Paco Santiago, son caballos muy grandes, ni Evento tampoco, eran caballos de alrededor de unos 60 hasta unos 64, Fuego unos 61. ¿Dónde se ven los caballos más grandes? En el campeón del mundo, del campeonato del mundo, que es el SICAP. ¿Y ahí qué es lo que se corre? En los sementales. ¿Cuál es la prueba máxima que se corre? ¿Es un gran premio? No. ¿Es una San Jorge? No. ¿Es una funcionalidad? ¿Y qué tienen que hacer los caballos? Y llenar la pista. Y ahí entonces le dan una medalla de oro, que es de chocolate, pero que pone que eres campeón del mundo de puro raza español. Nos estamos engañando a nosotros mismos un poco con el esquema de selección. ¿Hay que ser radical con eso? No, a mí me gusta respetar a todo el mundo. Yo sé que el mundo del morfológico tiene su mercado y que hay mucha gente que vive de esos caballos. Me parece muy bien. Respetamos lo del morfológico. Pero como una disciplina más, ¿por qué los criterios del morfológico son los que rigen el esquema de selección de la raza? O sea, el esquema de selección de la raza, el que lleva ANCE, si uno se pone a leerlo y tal, los criterios son muy morfologistas. Con perdón, en las grupas hay 2 maneras de entender un caballo. La manera exteriorista, que a nosotros los veterinarios nos lo enseñan en una asignatura que se llama etnología e identificación, y la manera anatomista. El exteriorista se fija solo en lo que se ve por fuera. Término exteriorista: grupa redondeada, así, triangular. Criterio anatomista: pues la grupa tiene que tener este ángulo, el isquion cuanto más prominente tiene más sitio para que se enganchen los músculos que levantan luego el galope del caballo para arriba, el componente vertical del galope da más movilidad para el deporte, tanto para el salto como para el rejoneo, como para la doma clásica, o sea, son más de jinete, ¿no? A muchos jueces, yo no voy a decir porcentaje, pero a muchos jueces que juzgan morfológico de importancia, le habla del isquion, a algunos les suena chino, y otros te dicen, pero es que un caballo con isquion no es racial. Y siempre, últimamente, hay una frase que a mí me mata,
es que este caballo es muy racial. ¿Qué quiere decir que un caballo es muy racial? Que alguien me lo explique. Muy racial será si un caballo español que vale para lo que vale el caballo español. Que luego tiene que tener una cabeza, pues noble, dentro de las variantes que puede tener un caballo español. Puede tener un perfil más recto, puede tener un perfil más curvado. La oreja. Dicen, no, es que las orejas curvadas son orientales, tal. Pero si es que dentro del caballo español tenemos un componente oriental y de vez en cuando salen orejas curvadas. Y luego ya se termina de hablar de la cabeza y ya el resto es como latero, es pequeño, peludo y suave, que es todo de algodón que no lleva hueso. No le hable de isquion, no le hable... Busca un caballo con un isquion bueno y que esté dentro del español, porque todos los que han llegado arriba lo tenían. Y eso para mí es mucho más importante que la grupa redondeada. Y si tú te miras el estándar racial, pone la grupa tiene que ser redondeada y la cola que esté hundida entre isquiones y que el hueso no sé qué, no sé, y te dicen cosas que no pueden existir por anatomía. O sea, que es imposible que un sacro esté más bajo que los isquiones. Es imposible, pero ellos se lo creen. ¿Por qué? Porque es el criterio morfológico. Me parece muy bien que le guste el morfológico, pero que luego no extrapolen esos criterios al estándar de la raza. No sé si me he enrollado mucho, pero es que tu pregunta me ha derivado entre eso. Yo creo en que haya variedad de tipos, que es lo que siempre ha habido. Además, el caballo más mediano, el caballo de 1,60 y algo, son los caballos españoles que más han competido. Los dos caballos de Peralta son caballos que miden eso, 1,62, 1,60 y algo. Campeones de Andalucía, campeones de España y campeones del mundo. Sí. ¿No? Y ahí están. Yo tengo dos miuras, una mide 1,54 y otra 1,70. Es que es más fácil reunir un caballo de esos que un caballo jirafa, ¿no? Claro. Es más fácil reunirlo. Hombre, hay caballos grandes que se pueden reunir, ¿por qué no? Igual que hay jugadores de baloncesto como LeBron que te coge y te juega de base y de ala y de todo, pero es más difícil. Que digo que el caballo grande donde más ha visto siempre ha sido en el coche de caballo. Sí, claro. La cultura, no me equivoco. Sí, es verdad. El caballo grande ha sido y sigue siendo del coche de caballo. El caballo grande es para el coche de caballo, no es para la montura. Perdonadme los cocheros, pero siempre he tenido excluido totalmente de la presentación. Hoy no he hablado nada de que... No he dicho nada enganche. Y somos fuertes en eso. Y soy fuerte en eso y además a veces os gustan los caballos más que si el tornillo es cuadrado, redondo, si el faro. A veces hasta me prestáis atención a los caballos. Pero es que en un gran premio de estos que estamos hablando, de una olimpiada, un campeonato del mundo, tú tienes que llenar un espacio, una pista muy grande. La expresividad que pueda tener un hannoveriano o un Oldenburger, eso solamente porque salga el caballo, antes de que salga a la pista, ya está el caballo compitiendo. Cuando sale a la pista y se ofrece al espectáculo, ya está compitiendo. Tiene que tener un caballo español mucha expresividad para poder competir solamente con el volumen moviéndose con esa clase que tienen estos caballos extranjeros. Pues yo creo que le sobra al caballo español esa expresividad. Sí, respecto al caballo, pero son ejemplares únicos europeo, ¿no? y de muy tarde en tarde, para que un caballo con ese volumen, por su expresividad y porque es un tío artista, y porque es un binomio perfecto, es capaz de competir con esos caballos. Porque si no, pasa completamente desapercibido. Son caballos más duros que el nuestro. Son caballos que salen a competir con 13, 14 años. Los nuestros salen con 7 años. Y con 20 años. Y con 20 años. Por eso tienes que tener en cuenta... El caballo de la Fargasará el corazón que tiene nuestro caballo. Pero salía compitiendo no ya en una olimpiada. Ese era más chico que Invasor. Sí. El bombaleno era muy grande. Pero esos caballos centroeuropeos, solamente por salir, por el volumen que tienen y los movimientos que tienen, un caballo español compite, digamos, tiene que ser un fuera de serie. Y el jinete también. Y el binomio perfecto. Sí, que los hay. Si no, pasa Me viene una cosa ahora mismo a la cabeza que ahora después vamos con usted. Yo me fui a Alemania 2 veranos, ¿no? Cuando yo estaba estudiando, en el 94 y en el 96. Allí en Alemania tienen mucha raza de caballos. Normalmente las asociaciones son muy fuertes, funcionan muy bien. Los ganaderos no suelen tener tanto ganado como aquí, pero están muy unidos.
Y luego siempre por el caballo bueno se buscan la vida para que llegue un jinete bueno. Y entre ellos pues compiten para ver cuál pega más. En esa época, pues los que estaban en tope en el salto fueron Holsteiner, que los Holsteiner eran como los que dominan y siguen dominando. En doma eran los hanoverianos. También era una época que los westfalianos estaban fuertes en esa época. Estoy hablando de los 90. Era cuando, me acuerdo que salió Wellmeyer allí en Alemania. Todavía no era famoso. Sí, pero en esa época los KW todavía no habían terminado de despegar, no habían pegado fuerte. Como, los KW son más ya de finales de los 90 a los 2000. Total. Y ahí había una raza en Alemania que era el Trakener. El Oldenburgués. Sí, el Oldenburgo. La raza española también. Pero sí. Y sí, el Oldenburgo en esa época estaba Schockemühle empezando. O sea, en esa época los que topaban, los topes de los 90, al principio de los 90, era el Holstein en salto y el Hannover Westfalen en doma. Y había una raza que estaba allí de toda la vida, que era el Trakener, muy parecida en estructura de libro al español, porque el Trakener tiene un libro semicerrado, solamente entran traquenes y pueden dejar que entre algún pura sangre o algún anglo-árabe, porque lo consideran caballos como full blood, sí, o sea, como de pura sangre, que no tiene el otro. Traquenes lo usan mucho para cruzar, tanto Hannover como Oldenburgo como tal, pero luego entre ellos no meten otro. Y yo, pues en la clínica tenía mis colegas de allí que trabajaban allí, que algunos, pues su padre criaba caballos, competían, y siempre yo estaba, hostia, los traquenes, que eran los caballos antiguos de los prusianos, que es como pura sangre, y tal, me decían, el traquene no vale para nada, los traquenes, para comérselo una hamburguesa. Y los jinetes de allí, al traquene le daban de lado un poco como pasa aquí con algunos jinetes de deporte con el caballo español, que algunos jinetes para los españoles con las crías fuera. De hecho, la última vez que estuvo un traquener en el equipo alemán fue hace 80 años. Luego hubo uno en el equipo de salto de Estados Unidos que fue Abdullah en los años 70 que corrió Los Ángeles. Pero luego no llegaron, o sea, estaba Imperio con Huberto Mí y no llegaron. Y qué casualidad que este año, con Jessica von Bredow, la campeona del mundo y la campeona olímpica es Dalera, una yegua traquener. Y llevan 80 años sin tocar pelo. Y en el ranking mundial de la raza de deporte, traquener siempre estuvo un poquito por detrás de pura raza española. ¿Qué quiere decir con eso? Que no es absolutamente ninguna exageración, habiendo estado nosotros en tan poco tiempo en la doma y habiendo consiguiendo ya un quinto del mundo con el fuego, que un caballo español pueda ser campeón olímpico o campeón del mundo. Es algo perfectamente factible. Lo único que hay que hacer es creer en los caballos, llevarle los caballos a los jinetes que puedan tener esa edad y seguir. O sea, ¿es verdad que hay diferencia entre un caballo de deporte y un caballo español? Sí. Pero que un caballo español puede llegar arriba, indudablemente, igual que llegó al traquener. Además que tiene que acostumbrar a los jueces a que sepan jugar a ese caballo español exactamente, haciendo clásicos, exactamente, que no están acostumbrados. Exactamente. Señor. Pregunto yo, ¿por qué si la historia nos dice que el caballo español viene de juntar distintas razas, ¿no? De traernos caballos turcos, caballos herborianos, en fin? Sí, puntualmente mejorar las razas. Porque a día de hoy se ha cerrado totalmente y no se buscan tipos de caballos, como ha dicho bien, el tipo de caballos de otras razas, pero con tipología de caballo español. Yo creo que lo que pasó fue que el caballo español, después de la posguerra, pegó una decadencia que no vea. Poquito a poco, ganaderías que eran pocas empezaron a organizar el cotarro y en los 70 el modelo de caballo que se exportó fue el caballo de las crines cola y el pelotazo a Costa Rica a México. Entonces, si te tocan las palmas cuando tú haces así, pues tú qué haces, pues mañana haces así otra vez, y mañana haces así, y luego haces un concurso de así. Que eso implica caballo español pureza, no sé qué, el árabe por un lado, el español por otro, y cerrar un bocado. Y te olvidas de cómo empezaron los caballos cartujanos. Entonces te meten en una espiral. La ANCE salió ahí, salió en ese momento. Entonces la ANCE defendía los intereses de los ganaderos de esa época. Yo me acuerdo que al principio de la ANCE estaba Manuel Novales, que murió, ¿no? Es uno de los primeros presidentes, que era marido de María Fernández de la Escalera. Yo era muy chico, pero yo tenía mucha amistad con Manuel Martínez Boló y con su hijo. Y cuando salió la funcionalidad, que ahora mismo un 25 de la nota final, ¿no?, del SICAR, ellos han ganado muchos premios. Se propuso, creo que me dijo Manuel Martínez Boló que Manuel Novales propuso que fuera el 75 y se le echaron encima todos. No. ¿Por qué? Pues porque no convenía en ese momento. Entonces, la pureza, el morfológico, es como
como una cosa que por un lado le ha dado vidilla al caballo español en un momento de decadencia, pero por otro lado es una cadena, es un lastre que arrastra a la selección. Porque va pasando el tiempo. Sí. Y por ejemplo. Y hay ganaderos que han hecho sus cruces por debajo de la mesa. Álvaro Domé, alguno que hemos Pero puesto ahí. hace mucho tiempo. No tanto. Hasta que lo cogieron ya, empezaron a sacar sangre, no. Sí, pero ahora ya eso no se puede no se hacer. puede hacer. Pero realmente hasta 1950 era legal. Sí. Estaba ahí el artículo 33, que yo lo he puesto, que os lo paso por WhatsApp si queréis, vamos, o sea, era legal. Y tú tienes una herramienta que la tiene toda la raza aquí en España, que es el libro auxiliar. Puedes usarlo si quieres. ¿De quién depende? De los ganaderos. La ANCE no es una entidad abstracta, está formada por personas igual que tú y que yo, que son ganaderos. El día que esos ganaderos se sienten, reflexionen y lleguen a una conclusión de que es bueno para la raza y voten y vaya para adelante, pues podrá ir para adelante. El día, o sea, a lo mejor no, o no les conviene o no pasa eso. Muchas veces no pasa lo que nosotros creemos que es bueno y muchas veces las dificultades hacen que se busque una vida por otro lado. Es que no lo sabemos. Realmente yo soy consciente de que el caballo español se ha hecho así y es la verdad. Pero que luego sean las normas que tenemos ahora mismo, pues no. Pero bueno, yo lo digo. Hoy en día, cualquier caballo tiene 500 hijos. Si estamos hablando que la raza española, de caballo pura raza española, tiene 200.000 caballos aproximadamente, 200 o 400.000 caballos. Y ya hay caballos que están cerca de tener 1.000 hijos con el tema de la inseminación. Claro. En pocos años estamos... Eso está pasando, en las razas europeas de deporte está pasando. En los KWPN, que antes lo ha nombrado este señor, el año pasado, en las pruebas de selección, los que quedaron primero eran hijos de negro, que eso viene por ferro y tal, quedaron sexto, séptimo, octavo, caballos que venían de otras líneas. Y los jueces, deliberando, decidieron subirlos. ¿Por qué? Porque había un cuello de botella tan grande ya, con tanta consanguinidad de negro, ferro, dijeron, aquí hay que poner algo nuevo, si no, no va a pasar lo de siempre. Lo que le ha pasado al pura raza a la de show, lo que le puede pasar, o le está pasando al pura raza español de show, lo que le ha pasado al pastor alemán de show también, ¿no? La displasia y eso. En toda la raza doméstica, cuando te pones el pura encima, cuidadito, que el pura ese tiene, si lo entiendes por donde no es, el puro quiere decir un tipo definido, terminado y ahí. Pero como eso lo cambia a una consanguinidad que no te salga de un pedigrí, eso, la consanguinidad tiene 30 años muy buena y a partir de 30 años cae en picado. Es que hoy, por ejemplo, el pura raza español, porque está ganando el 11, si no viene por judío, si no viene por mañoso, si no viene por 2 o 3 campeones, no entra. ¿Conoce algún judío bueno que esté montado, que funcione? Campeonato ninguno. ¿Alguien conoce un judío bueno que montado funcione bien a un nivel bueno? Por curiosidad, ¿no? Yo tampoco. Hasta el siglo XIII, en la raza humana se consideraba que la mujer era una simple estufa que cogía un individuo que tenía al hombre en su esperma y lo recriaba. El homúnculo, claro. El homúnculo. Es decir, la mujer no significaba genéticamente nada. Esto tiene una explicación desde el punto de vista de la moral, de que el organismo y el placer solitario está considerado por la Iglesia como un pecado mortal, porque en realidad, derivando de aquello, ha conseguido de que parezca como si fuera un aborto. Porque, es decir, el semen del hombre, que ya es un homúnculo, es un ser vivo por sí mismo, lo están desechando. Esto, llevado a la raza de otros animales, lleva consigo el pensar de que solamente el que tiene riqueza genética es el varón. En la raza equina está súper demostrada la importancia de las líneas maternas. Pero eso es de poco tiempo para acá. Bueno, de poco tiempo aquí, de toda la vida. Aquí. Desde el siglo XIII para acá, entonces se descubre de que la mujer también tiene aporte genético en el individuo nuevo. Y entonces empieza a tener importancia el hecho concreto de que en ganadería o en reproducción humana la mujer tiene mucho que decir, incluso lo que estamos hablando. Muchas veces la riqueza genética la va a aportar la parte femenina, no la masculina. Pero desde el punto de vista de la moral y de las costumbres,
todavía está el resabio ese del antiguo. Hombre, hay ganaderos comerciales, hay ganaderos que son ganaderos de verdad que les gusta, y siempre se han fijado más en las yeguas que en los sementales. En caballo de silla es importantísimo. Lo digo, o sea, En las gran semana del anglo-árabe que se celebró en Sevilla el año pasado, se trajeron a Richard Levallois, un ganadero que tiene aras de semillí, que en caballo de salto a nivel mundial puede ser de la número 1. El que descubrió a Diamant de Semillí y a todos estos sementales. Bueno, y le hicieron una pregunta de la importancia de la línea materna, y él dijo que para él las líneas maternas y la yegua en caballo de silla, la yegua le daba un 70% y el caballo un 30%. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y era algo que yo pensaba también. Y la cuenta te la hago de la siguiente manera. El caballo de silla es un animal que si se usa para ser montado, lo importante de él es el tema del aprendizaje y el tema de cohesionarse con el jinete, la educación. No es igual que una vaca o que un cerdo, que es el rendimiento a la canal, ¿no? Porque lo que nosotros queremos del caballo es algo que se aprende, es su adaptabilidad al domo. Vale, eso es muy importante. Luego, genéticamente, la yegua y un caballo tienen una dotación genética parecida en cromosomas, aunque existen unos cromosomas que son los cromosomas sexuales, que son el XX, que lo tiene la hembra, y el XY pequeñita, que lo tiene el macho. Ya ahí en esa parte, ellas se llevan una parte grande del cortijo. El cromosoma X, eso por un lado. El cromosoma X, que es importante en cosas del metabolismo y del ejercicio, tiene como unas 9.000 veces de más tamaño que el Y. Eso por un lado. Por otro lado, en las células existe un ácido nucleico, que es el ADN de las mitocondrias, y ese se pasa solamente de las madres a los hijos, pasa por madre. Ya tienes ahí el ADN mitocondrial. ¿En qué influye el ADN mitocondrial? Metabolismo del músculo, respiración oxidativa, fondo y eso. O sea, ya nada más que en la parte genética, la yegua ya le va ganando al caballo. Eso es la parte genética. Ahora nos pasamos a la parte selectiva. Las ganaderías, lo que se queda en la línea materna. Las yeguas que se quedan en las que el ganadero no ha vendido, las hijas de las que se quedan. ¿Y quiénes son las que están con un potrito desde que nace hasta que lo destetan? La madre. Los potritos son esponjas. Los potritos aprenden tela de lo que ven en esa época. ¿Y de quién ha aprendido esa madre? De su madre. ¿Y de quién aprendió esa madre? De su madre. Ahí tenemos la línea materna entera. Eso lo saben muy bien todos los criadores de pura sangre, por ejemplo, o de caballo de deporte. O en Bélgica, que hay ganaderos que tienen 3 yeguas, pero a lo mejor han metido ya 2 caballos en la Olimpiada. Y hay yeguas por ahí que han conseguido meter sementales importantísimos varias veces con distintos padres. Entonces, las familias maternas es una asignatura pendiente también de generalizar en nuestra ganadería. Hay ganaderos que las llevan muy al día. Pero cuando tú te metes en una ficha de un semental Hanover y tal, te pone fulanito, hijo de tal y de cual, que a su vez hija de tal y de la familia materna tal. Aquí tenemos la costumbre, en alguna ganadería ancestral, de llamarle a los potros nombre en masculino de la madre, una manera de recordar las líneas maternas y de repetir nombres de yeguas antiguas. Pero el sentido de eso es lo que tenemos que traernos ahora a la realidad, ver la importancia de la línea materna, porque es que en cría caballar es importantísimo. Cuando hay un semental bueno que da muy bien, busca siempre la línea materna de ese semental. Y si puedes, quédate con la hija, porque quédate con una hija que sea de una línea materna probada, porque será esa fuerza de esa línea materna incorporando las cualidades de la hija de ese semental, que a lo mejor no pega con machos, pero sí cantidad de veces pasa más que un caballo transmite más por sus hijas a través de sus nietos que directamente por sus hijos directos. Porque el padre de la madre es importantísimo. Usted ha dicho el tema de los cromosomas, pero luego está el tema de los genes. Es decir, que el siglo XXI ha sido la edad de la filogenética. Es decir, todos podemos tener el mismo número de genes. Vamos a suponer que no todos los genes son activos. Es decir, un gen lo podemos tener, pero no activarse en toda nuestra vida. Pero
lo que activa la mayoría de los genes es lo que ha dicho usted, es el ambiente en el que nos criamos, tanto los humanos como el resto de los animales. Y eso es lo que hace que esos genes se expresen. Y eso es lo que da la funcionalidad. Es decir, que en la guerra pasaron nuestros caballos a Portugal a través de Extremadura. Pero a ellos le dieron una actividad funcional llevándolos al campo del rejoneo y tal que cual. Por eso la mayoría de los caballos son de rejoneo, porque han hecho una selección y en esas yeguas se han expresado por lo que le han pedido. Y entonces, de una manera milagrosa, se consigue de que aun haya el mismo número de genes en el caballo español y en el portugués, pero genes que no se han expresado porque no lo hemos utilizado, por lo que usted dice, porque lo hemos utilizado como caballos de feria y ellos lo han utilizado como caballos taurinos y de funcionalidad. Esos caballos se han expresado esos genes. Lo cual no quiere decir que nuestros caballos no los tengan. Lo único que tenemos que hacer es buscárselos, provocárselos. Es decir, que el siglo XXI será el siglo de la filogenética. Es decir, ayudarle a los... epigenética y no milagroso, ya se conoce que es así como que está explicando. Es decir, que es ayudarle a la naturaleza, como usted dice, que cada uno crea sus animales. Es decir, la selección, el animal se parece al hombre que lo está criando. Pero una de las cosas que tenemos que aprender en España es en el destete. El destete para el animal, tanto para la madre como para el hijo, es muy traumático. Y en España estamos acostumbrados a coger y separarlo de una manera muy violenta. Y sin embargo, en el centro de Europa se hace de una manera metódica. Se va haciendo por etapas, con lo cual el animal va aprendiendo a comer separado de la madre y llega un momento en que no sufre el trauma de principio de ver que su madre ya no la aparece. Que puede ser también como hacíamos antes los españoles, que le poníamos a los caballos un anillo de pleita para que cuando se acercara a mamar a la madre lo repudiara porque le estaba molestando. O sea que tenemos que aprender del entorno a comportarnos de una manera más humana con nuestros animales. Un señor de fondo y después ahí. Cuando hablaba antes de los caballos deportivos, la organización del caballo español y en el deporte, una de las cosas que han pedido que se desarrollara bien ha sido el alto coste del caballo español y la poca apuesta de los ganaderos por un jinete. Cuando uno para competir tenía que comprar en los años 80 o 90 un caballo español, estaba hablando de 3-4 millones de pesetas, en cambio un caballo árabe, un caballo abandonado valía 200.000 pesetas. Con lo cual el caballo español, en ese boom que tuvo de filigrana y de irse a Costa Rica, no podía utilizar los jinetes porque no eran accesibles por el precio. Claro. Entonces no se podían contrastar y se dedicaban los caballos solamente a venderlo por la belleza, no por su utilidad ni su funcionalidad. Y eso ha influido mucho. En casi todas las ganaderías europeas tienen grandes jinetes contratados poniendo sus caballos. En las ganaderías españolas, ahora cuando han empezado a poner funcionalidad, se han empezado a contratar a mozos que trabajan los caballos, no grandes jinetes. Sí ocurre un poco con el caballo de salto, pero con el caballo español no sé si ahora ya alguna ganadería lo está haciendo, pero no se invierte en formar y en entrenar a ese caballo para el deporte, con lo cual no pueden salir, no porque no tengan cualidad, sino porque no se contrasta. Si yo nada más que trabajo 4 de 100.000, pues es muy difícil que llegue. Sí, el señor de atrás primero que estaba y después. Sí. Simplemente quería hablar un momento de esa importancia que tiene la línea materna, por supuesto. Usted ha señalado el libro de Aceite de Bordo, en el cual precisamente se hace una loa de las yeguas. Se compraron 11 yeguas muy importantes, una de ellas estaba fuera de edad, era la IM. Entonces esta estaba fuera de edad porque parece que tenía 11 años, aunque en la compra figuró como si tuvieran 10. Se trajo esas yeguas y son las que realzaron precisamente toda la cría del árabe.
Realizaron o crearon, porque antes no había. No, crearon y lo poquito que había lo echaron hacia arriba. Y precisamente Naín venía llena de una yegua llamada Motasén. Y esta Motasén fue la madre de Triana, que junto con Ilustre dio lugar nada menos que a Congo. Y Congo, a ver qué ganadería de árabes no tiene algo de una gota o un goterón de Congo. Así es. Después de oírle, ¿me toca? Sí, ahora sí. Después de oírle, don Guillermo, creo que para mí es muy importante el saber de usted su opinión sobre lo que le voy a comentar. Con la llegada de la crisis, muchos ganaderos no hemos tomado las yeguas que posteriormente las íbamos a cubrir para ver los productos que teníamos. Hasta el año 2010 yo no cubría una yegua sin saber cómo era, cómo tranqueaba, cómo aceptaba la montaña y bueno, tenía cierta garantía. Ahora, como no hay salida, pues nos estamos arriesgando algo que no sabemos. Yo quisiera saber su opinión sobre si lo estamos haciendo bien, qué está ocurriendo, si nos estamos equivocando, si podríamos echar menos, pero siempre domar las yeguas. Pero bueno, ante esta pregunta, para empezar, yo creo que cada caso es diferente. En líneas generales, a mí me gusta que se pruebe todo y que se tome todo, pero claro, hay ganaderos que llevan toda la vida y saben de dónde vienen sus ratas, y luego está también la coyuntura del espacio, de los fondos y de todo lo que tú puedes destinar a tu ganadería. Yo soy un micro ganadero, pero yo lo que tengo son 3 yeguas, las domo yo y yo me lo guiso, yo me lo como y es como autoconsumo. Eso no es lo mismo que una ganadería que pueda tener más personal y que esté profesionalizado. O sea, no es lo mismo ser un ganadero amateur que ser un ganadero profesional, aunque en calidad muchas veces puedas conseguir la máxima calidad tanto en una como en otra modalidad. Me viene a la mente, cuando yo estudiaba, me iba casi todas las tardes a montar la escalera y con Manolo Martínez Boloy, que se paseaba allí con nosotros, y nos decía, yo siempre le digo lo mismo cuando me preguntan eso, tú crías lo que te dé la gana, que para eso lo vas a pagar tú. Entonces, cada uno quien la lleva la entiende. Yo no, la verdad que no tengo, es que no me atrevo a dar consejos para alguien, ni para un... Yo creo que las generalizaciones y el uniformizar todo, usted debe hacer esto así, usted debe hacer... Yo no soy partidario, y al igual que tampoco soy partidario de implantar una selección en nuestro caballo como se hace en las razas de deporte. Cuando era más joven, cuando estaba en la facultad, pues era un poco más reactivo con eso, y siempre pues estaba un poco, los caballos morfológicos, los pencos estos, hay que ver, no sé qué, no se montan los caballos, los portugueses es lo mejor que hay, la selección de alemanes sí que es lo mejor que hay, porque hay un semental, tiene que pasar un montón de pruebas, y éramos muy pro eso. Pero a mí me ha pasado igual que a muchos, que cuando vas tomando conciencia de lo que hay, cambias un poco y reposicionas. Yo no, yo creo que la selección del caballo español, esta de que haya bastantes sementales y de que la actitud básica se pase a cualquier caballo, yo creo que es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque es muy democrática, porque cada uno en su casa tiene el derecho a echar lo que él piense que va a ir para adelante, es muy liberal. Y ¿qué te da? Un pool genético muy amplio, no te da cuello de botella, porque tú puedes tener un semental en tu casa que a lo mejor se lo ha echado tu yegua nada más, que es magnífico, y que en esta generación no va a aflorar, pero en tus yeguas sí. Sin embargo, si todo se hace, pues si todo se hace demasiado esquemático, si se reduce el número de sementales, que es ponernos en un esquema de selección de los caballos de deporte, y el caballo español aporta algo más, es el caballo que se adapta a la doma española, es que tú lo puedes montar y la nobleza esa que tiene un caballo, que te lo lleva a cualquier lado, que responde rápido, eso lo único que hay que buscarle un poco más de... No estamos tan lejos, hay que buscarle un poco más de actitudes deportivas, pero sin perder eso que tenemos, que es el caballo que sale de la monta española. Y esa selección se la da en la romería, se la da que tú montes en tu casa tus propios caballos, se la da a la vaquera, se la da en todo, se la da a concursar en clásica también, o en enganche, ya no me voy a olvidar más del enganche. Toda esa idiosincrasia hace que el caballo español sea como son. Entonces, yo creo que la actitud básica tenía que ser muy libre. En Bélgica, que están a la punta de lanza de selección, es muy liberal, han vuelto a eso, y a los ganaderos les dejan usar un semental que no está licenciado,
en las yeguas de su propiedad. Usted tiene este potro, cree en él, aunque no me haya pasado las pruebas de semental todavía, usted puede inscribir hijos de sus propias yeguas con este caballo. ¿Por qué? Porque creemos en usted, usted hágalo. Si tiene un penco se lo va a comer con patata, pero si tiene un caballo bueno ya está aportando ya algo a la raza. Como de lo que sí hacemos es premiar a los sementales buenos, o sea, unas pruebas de selección donde el que sea bueno saque una nota buena, le llames calificado, que era como lo llamaba antes, o que tenga su premium, ¿no? Su escarapelita. Pero el sistema alemán no, y el dar una receta para que todo el mundo lo haga uniforme, yo creo que tampoco. Yo creo mucho en la libertad de cada ganadero, porque hay que creer en las personas que apuestan por los caballos, que en definitiva son los que lo que sí hay que meter es mucha cultura y mucho conocimiento de los caballos. Invertir en eso. Y luego en cada casa dejar a cada uno que haga lo que quiera. Va el señor de allí y después este señor. El otro día en la conferencia del coronel Juan Manuel López nos estuvo comentando de 1893, la constitución de la yeguada militar, el depósito de sementales, ¿no? Y entonces compraron 78 yeguas. Pero ahí se quedó un poco la procedencia de esas 78 yeguas. Me gustaría que nos contara un poco. Ese tema es muy interesante y además va de lo que estoy trabajando yo ahora, que no sé cuándo va a salir la luz. Esa procedencia eran las mejores ganaderías que había en Andalucía. Había unas cuantas ganaderías de Jerez, había unas cuantas de Córdoba también, había un señor de Valladolid que también se apuntó al carro, de Sevilla también había, y esos forman los troncos originales de la yeguada militar. La yeguada militar parte con eso, parte con unos sementales que había en un depósito que estaba donde está hoy la Cartuja, y que la mayoría eran árabes, como uno que he puesto antes en la diapositiva, y eran de Guerrero. Entonces ahí empieza a andar. Cuando se mueren esos sementales, compran sementales de Miura, compran algunos de Vicente Romero, y luego empiezan, hasta los años 30, compran yeguas. Primero compran del Marqués de Casadomec, después de Francisco Chica Navarro, que habían venido a su vez de los hermanos Domínguez y de Vicente Romero, que eran yeguas cartujanas, y luego de Escalera, en el año 34, de José María La Escalera, abuelo de los actuales. Y ya con eso empieza a rodar. Pero las primeras, las que había en Moratalla, o sea, el núcleo fundacional, esas son de ese tipo de ganadería. Había una también muy antigua que se llama Riobó y Pineda, de Montilla, de Córdoba. Y de ahí salen sementales también que eran importantes. El padre de Hechicero era un caballo que se llamaba Gaditano, que viene de ahí, lo compraron de Semental del Estado y viene de Riobó y Pineda. Luego Francisco Molina. Y luego había una que era García, o sea, hay una que se llama García Courtois, que su padre era García Mateos, y ese aporta 2 yeguas, que fíjate que es una ganadería antigua de hispanoárabes, pero esa aporta 2 yeguas también ahí, era una ganadería importante. Y luego Guerrero de Jerez, había otro Domínguez, que era Nicolás Domínguez, que... Esas están todas catalogadas, vamos, que yo las tengo todas y estoy trabajando sobre eso. Y el ver la yeguada militar a través de la línea materna en vez de los sementales revela muchas cosas, porque ves cosas comunes de cada línea materna independientemente de los sementales que la hayan echado y a lo largo del tiempo. Una segunda cuestión que quería preguntarle sobre el tema de la OCDE, que en el caballo español. Vale, la osteocondrosis disecante, eso es un defecto de osificación endocondral, que es dentro de las articulaciones de los huesos largos y en el cuello también, que cuando el potro crece hay una parte del hueso subcondral que está tapizado por un cartílago, por una alfombrita, que no llega a unirse, se desprende y está dentro de la articulación. La más común es en el corvejón, pero puede darse en cualquier otra localización, o sea, puede darse en menudillo, puede darse en la articulación dentro del casco, incluso en cervical, etc. Como todo, hay grados. Bueno, y luego también hay otro tipo de osteocondrosis que hay en forma de quiste, como agujeritos que hay en el hueso, no hace falta que esté el fragmento, que ese se da en bebida. Pero eso hay grados, como todo, como en botica. Cuanto más germánico y vasto es un caballo, más posibilidades tiene de tenerlo. Cuanto más grande también. Alrededor de un 20% o de un 18% de prevalencia, tanto en los caballos españoles como en los caballos europeos. Por ejemplo, Totilas es un caballo
que le daba osteocondrosis, porque su abuelo paterno, Costolani, que es un traquener, padre de Gribaldi, ese caballo da bastante osteocondrosis. Y en algunas subastas de Alemania ofrecen caballos que tienen fragmentos osteocondrólicos. O sea, no es el diablo, no es el fin del mundo. Es operable, ¿no? ¿Eh? Que es operable. Es operable, pero vamos, la operación, tú lo que quitas el fragmentito sí da problemas. Y la parte que está descascarillada, donde le ha quitado la baldosa de la solería, eso sí que está descascarillado. O sea, tú ahí no tienes el cartílago. Pero es compatible con el deporte en muchos casos. No es lo mismo un fragmentito pequeño en una articulación, que el caballo puede llegar a alto nivel sin ni siquiera dar síntomas, que a lo mejor en las dos articulaciones 3 o 4 piedrolos gordos. O sea, como todas las cosas tiene su... En la naturaleza tiene su... Tampoco es para tirar a la basura porque te haya salido un caballo con un poquito de osteocondrosis en un pie o en una mano. La reflexión que hago quizás es que no hay últimamente como consecuencia buscar un caballo más grande, más OCD. Sí, eso está claro. Si tú crías a más grande, a más precoz y a la línea de sangre más vastas, tienes más papeleta de llevarte OCD. Eso está claro, pero exactamente igual que si crías hanoverianos, holsteiner o traquenes de determinadas líneas. Tienes la papeleta. Yo hice un proyecto hace como unos 10 años por ahí. Había una yegua que se llama Blue Horse Matinee, que me gustó mucho, una yegua torda que competía en clásica, y el padre era un traquener tordo que se llamaba Silvermoon. Y contacté con quienes lo tenían en Alemania, que era una yeguada un poco minoritaria, de pura sangre, pero lo tenía porque lo habían... Total, que me traje ese ven para acá